Muy buen día. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan 3:16. Y dice así: en eso hemos conocido el amor, en que Él puso la vida por nosotros. También nosotros debemos poner también la vida por los hermanos. A veces vemos el amor de Dios y parece que muchos no literalizamos esto porque no se ha presentado la oportunidad. Pero algún día se va a presentar esta oportunidad que tengamos que dar la vida por los hermanos, para que más que todo que vean asentado lo que nosotros predicamos de Dios. El Evangelio en sí es la palabra de Dios. Pero nosotros como siervos de Dios, alguien dijo por ahí, debemos encarnizar el Evangelio en nuestra vida. Es decir, darle vida a la palabra de Dios, a la escritura de Dios con nuestro ser. Es como poniéndole un cuerpo a toda esta escritura para que la gente empiece a ver en nosotros el Evangelio en sí que va caminando. Como dijo en una de las cartas de Pedro, que escribió, pero que no están aquí en este evangelio, que era el evangelio de Pedro, cuando dice que él veía cruces caminando. Así dice en esas cartas. Y a muchos les pareció ridículo, dice eso, de ver cruces caminando. Pues esas cruces caminando es la encarnación del evangelio en todo y cada uno de los que han decidido seguir a Cristo y caminar conforme a la voluntad de Dios, si es posible, sin tener faltas ortográficas y con una caligrafía legible ante los ojos de los demás. Parece mentira que fuera así, ¿no? Yo digo, qué pena que no lo hayan entendido, pero yo sí entiendo esa parte de ese evangelio de Pedro que no está aquí. Bueno, pues si Dios no lo puso, es porque al igual el evangelio está completo, hermano. Alguien un día me cogió cuando yo estaba recién en el evangelio y, señores, como se dice en el mundo, me bombardeó de preguntas. Yo ni me congregaba casi porque yo recién estaba buscando el evangelio. Pero el Señor me dio esto de que a toda persona que me preguntaba le daba respuesta. Y le daba respuesta de todo lo que me decía. Te respondí todo, sí, pero me dice él lo siguiente. Te di respuesta, sí. Pero hay más evangelios, dice, hay otros libros que no han sido puestos aquí. Sí, pero lo que pasa es que Dios sabe cómo hace las cosas. Hay 66 libros aquí. Y los 66 libros no es que están todo el libro de aquí, sino hay un resumen de cada libro, le digo. Y si no se han puesto los demás evangelios, como tú dices, es porque esta Biblia es la esencia, lo primordial que nosotros necesitamos para seguir a Cristo, para seguir a Dios. Es lo más necesario que tenemos. Como dicen muchos, es la materia prima que está aquí, lo principal, para que vivas una vida santa y seas una cruz caminando, como dice el apóstol Pedro en su evangelio, que no está puesto aquí. Así es. Entonces, hermano, debemos de vivir esa vida de un evangelio verdaderamente enraizado en lo más oculto de nuestro corazón. ¿Por qué digo lo más oculto de nuestro corazón? Porque en nuestro corazón solo hay maldad, hay odio, hay indiferencia. No hay ese amor que el mundo quiere decir cuando pone la señal del corazón en todas partes, que simbolizan el corazón como una señal de amor. La Biblia me hace ver que el corazón es una señal de maldad, de odio, de diferencia. Cristo, cuando está describiendo el corazón, nada bueno sacó de él. Lean la Biblia y verá, nada bueno. Entonces Dios quiere que este corazón sea para él, pero por eso dice, sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. O sea, un corazón sensible, donde pueda haber penetración de la palabra de Dios, para que saque todo y cada una de las cosas ocultas, malas que tenemos nosotros. La Biblia nos hace ver incluso a nosotros como seres humanos que ni nosotros mismos nos conocemos. Así nos hace ver la Biblia. Porque tenemos cosas ocultas. Y cuando tú ves las cosas ocultas, cuando las pruebas te están llegando,
¿Ah? Y tú tienes que reaccionar. Y de acuerdo a tu reacción, tú vas a saber lo que tienes en tu corazón. Así es, hermano. Y para saber eso, dice aquí mismo en el 9, dice que tenemos que tener la simiente de Cristo. En el 9 mismo de primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, una cosa importante que dice aquí, muchos dicen, y ustedes nos pecan, ustedes los cristianos no pecan. Sí, nosotros pecamos, por eso dice, no practique el pecado. Practicar el pecado es una persona que lo hace lo normal. Más que todo cuando son apoyados por la gente y por las leyes terrenales. Él practica un pecado. Y es un ejemplo de maldad para todo y cada uno, de gente inocente que no tiene malicia en su cabeza, más que todo, en el mundo. Cuando uno está haciendo esta cosa, es un maestro de la maldad que está discipulando sin darse cuenta. Y muchos lo hacen dándose cuenta, ¿sabe? Porque muchos de ellos quieren que hasta los niños empiecen a practicar desde su niñez, desde su infancia, lo que ellos son. Entonces, es diferente que nosotros pequemos de casualidad por algo que pasó. Yo puedo pecar hasta en el enojo, que puedo estar enojado. Puede que el enojo me dure 2 y 3 días, pero la Biblia me dice que no podemos permitir que el enojo inunde nuestra vida, nuestro corazón. Porque después del enojo hacia aquella persona puede venir el odio, el aborrecimiento. Y ese odio, ese aborrecimiento hacia una persona, la Biblia nos demuestra que somos homicidas. Sí, cuando tú aborreces a una persona, a un hermano, a cualquier ser, tú eres un homicida. ¿Por qué? Porque ese odio, ese aborrecimiento en la vida real, en la vida del hombre que no conoce de Dios, va y quiere terminar con la vida de esa persona por el odio mismo que le tiene. Así que para Dios no hace falta que nosotros cometamos un crimen literal, donde el hombre sea testigo de que maté, sino que basta con que yo lo esté aborreciendo en mi corazón. Para ya ser un criminal delante de los ojos de Dios. Y cuando nosotros pensamos así, no tenemos el amor de Dios. Entonces, Dios dice que nosotros no practicamos el pecado. Sí, por ahí nos sucede a muchos de nosotros que pecamos, que caemos. Pero Dios es capaz de levantarnos sin importar en el lugar que estemos. Es capaz de levantar a sus hijos otra vez, porque Él no lo abandona. Él no lo deja ahí tirado. Entonces, cuando esa simiente de Dios nosotros la tenemos, vamos a caminar en justicia y vamos a amar a nuestros hermanos. Esto de amar a nuestros hermanos es distinto de amar a nuestros enemigos. Hermanos, quiero que sepas una cosa, que a veces enemigos de nosotros se van a convertir hasta nuestros propios padres, nuestra familia, nuestros hermanos. Pero aquí habla de que tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a tu hermano. Lo cual, hoy en día en las iglesias que estamos, vivimos partidos, hermano. Porque al haber tantas denominaciones, hay diferente evangelio. Un diferente pensar. Y Dios quiere que estemos unidos nosotros en todo, en el amor, unánime en la fe. Muchos dicen, pues a nosotros nos une la fe en común. Sí, pero ¿cómo practicas tu fe? ¿Qué clase de fe tú practicas? La fe de los milagros que tú quieres tener, la fe de la prosperidad, o la fe de esperar en Cristo, de mantenerte ahí y de creerle a Dios lo que te dice, lo que te ha prometido a través de la Escritura. Hermanos, muchas veces a nosotros como siervos de Dios nos toca morir. Lo primero que tiene que morir en nosotros es el ego. Lo que tenemos dentro de nosotros tiene que morir, tiene que desaparecer.
Pero hay una muerte literal que la Biblia habla. Una muerte literal que tú la vas a ver en Mateo 24. Cuando habla que van a haber en los últimos tiempos, muchos siervos de Dios van a ser entregados a las autoridades, donde nos van a maltratar. Va a haber una tribulación dura con nosotros y muchos de nosotros vamos a tener que morir, dar la vida y demostrar que verdaderamente estamos decididos a morir por la causa. En Apocalipsis 6, déjenme ver si Apocalipsis 6 habla. Apocalipsis 6 habla, dice. En el 6:10 dice así. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Mira, hermano, esto parece duro para muchos, pero esto es en el ministro más que todo. Los ministros son como aquellos capitanes de los barcos cuando se están hundiendo. ¿Qué están dispuestos los capitanes de un barco cuando se está hundiendo? Quedarse hasta el último, hasta el final. Y si es posible, hundirse con ese barco. Los ministros de los tiempos de Jesús y después de Jesús, más que todo después de Jesús, en la iglesia primitiva que llaman mucho, la mayoría de ellos murieron, hermano. Murieron por causa del evangelio. Fueron como los capitanes de los barcos, que tenían que dar ejemplo de su valentía y de que vivían la palabra, los ministros. A los ministros, a nosotros como ministros nos toca dar ejemplo. Y yo sé que eso no va a ser fácil, pero lo podemos soportar. ¿Cuándo lo soportamos? Cuando vivimos el evangelio, cuando lo vivimos verdaderamente, no lo hablamos, sino que lo vivimos. Materializamos el evangelio en nuestra vida y caminamos, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aquel evangelio que no tenemos nosotros, que dijo: vi cruces caminando. Cuando tú caminas crucificado a este mundo, crucificado quiere decir es que tú no participas en nada de este mundo. Tú estás solamente viviendo para Dios, porque eso nos demuestra la cruz de Cristo, que estamos crucificados. Y por eso dice que nosotros tenemos que llevar nuestra cruz a donde quiera que vayamos. Esa cruz nosotros no la podemos bajar sin importar cuáles sean las cosas que nos estén sucediendo en ese momento. Vivir ese evangelio. El que tiene el amor de Dios no es el que habla mucho, es el que manifiesta ese amor de Dios con sus hechos. Ese es el que tiene el amor de Dios. Es aquel siervo de Dios que está dispuesto a todo. Aquel ministro de Dios que le ha creído a Dios. Sí, aquel ministro de Dios que ha decidido sacarse ese ojo para no ver cosas que no le gustan. Ha decidido sacarse esa mano por amor a un pueblo, pero a un pueblo santo. Ha decidido cambiar su camino verdaderamente. Las cosas están tremendas en el mundo, hermano. Muy tremendas. Que muchos incluso ya quieren sacar hojas. Quieren sacar libros. Muchos dicen que toda la profecía de Dios ya se ha cumplido. Incluso que ya los cielos nuevos y la tierra nueva ya están, hermano. La Biblia no me muestra eso, hermano. Pero tú te vas a dar cuenta cuando tú amas a Dios, porque Dios te va a mostrar todo, porque Él es recíproco al amor. Ahí sí hay que ser recíproco. Dios es recíproco, o sea, Él sabe que tenemos el amor y que lo amamos a Él, ¿sí? A pesar que Él nos amó primero
Pero ¿qué te enseña la Biblia a través del caminar diario que nosotros tenemos? Es que ames tú también a Dios, ¿sí? Cuando tú amas a Dios, Él se acerca a ti. Pero si tú no amas a Dios, Dios no se va a acercar. Alguien me dijo ayer, es que yo oro todos los días a Dios. Yo le dije así, Dios no te está oyendo. ¿Qué? No, Dios no te está oyendo. Porque primeramente tú no has recibido a Cristo. Y tú vives una vida rebelde. Mira cómo te estás portando. Eres un rebelde, eres un egocéntrico. Y tú crees que Dios te está escuchando, estás mal, le digo. Lo que te recomiendo es que si tú no quieres que yo te hable de Dios, está bien, no lo voy a hacer, le digo. Pero ese sí, ponte a leer la Biblia, no me importa si es católica. Pero ponte a leer la Biblia, le digo, y dile a Dios que te abra el entendimiento para que entiendas la Biblia. Y después que te abra el entendimiento cuando te estás leyendo la Biblia y estás entendiéndola, dile que ponga mucho temor en tu corazón. El temor es ¿para qué? Para que hagas todo lo que has entendido de Dios. Porque muchos han entendido los principios y valores de Dios, pero no les importa nada. Siguen viviendo una vida mundana, con una iglesia mundana, y llevándose cada día más gente y más gente aparentemente que ganan del mundo, llevándola otra vez al mundo. Como dice las Escrituras, hacen evangelismo por todo el mundo queriendo llamar gente, ganar gente, pero los hacen doblemente hijos del infierno. Así dice las Escrituras. Y es lamentable que tenga ese evangelio tan transversado y acomodado incluso al gusto de ellos. Alguien había escuchado a un pastor, dice que estaba predique, le señalaba versículos bíblicos porque le quitaba plata. Así hablemos, le quitaba plata. Pero esta persona dice que empezó a leer la Biblia de acuerdo a los versículos bíblicos. Y comenzó a ver todo el capítulo que pertenecía a ese versículo bíblico y se daba cuenta cómo este hombre manejaba y manipulaba a los hermanos a través de la Biblia, transversando la palabra, acomodándola para él. Y eso, lo que hizo ella, es muy importante. Por eso yo le digo, apunten, escriban, para que no sean engañados, para que entiendan. Y después que le entienden, dile al Señor, pon mucho temor en mi corazón. Así dile. Aunque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, yo quiero tener ese principio de sabiduría que es el temor hacia ti. El saber que tú estás ahí aunque no te vea. El saber que tú me escuchas aunque no hable. El saber que tú sientes aunque no estés cerca tuyo, pero tú estás ahí. Cuando caminamos con esos principios de Dios, con eso de Dios, tú vas a entender primeramente esta Biblia y vas a entender principalmente el camino de salvación que está trazado. Vas a poder entender el mapa de Dios. Vas a poder dirigirte por la brújula de Dios, que son las Escrituras. Así es, hermano. Hermano, tenemos que tener ese amor de Dios enraizado así en nuestra vida, hermano. La otra semana hablamos del hijo de aquellas personas que son insensibles ante las necesidades de los demás, que pudiendo ayudar, hablo de las personas que pudiendo ayudar no ayudan, hermano. Ese es el amor al prójimo, de acercarse hacia una persona. Esas personas ya tienen como la mente cauterizada, hermano. No les importa, viven para ello. Escuché por ahí uno de esos TikTok que pasan, que él no diezma, dice, y él no ofrenda, pero él va a una iglesia, que para dárselo al pastor, mejor él coge esa plata, dice, fíjense lo que dice él, y la comparte con su familia, con su papá, su mamá, sus hermanos, pero con su familia. Yo dice, es tu familia nomás, todavía no es que es con tu prójimo. Tu prójimo puede ser cualquiera, un desconocido, como aquí el buen samaritano que cogió a una persona que no conocía, que no sabía, y la atendió como que fuera parte de él, parte de su familia. Pero este solamente habla y él piensa que está bien, que él no diezma,
que no ofrenda, pero él hace de eso. Tú estás equivocado, este señor, hermano. ¿Ah? Tú tienes que ofrendar y diezmar, y de ahí para allá, lo que tú ganes y hagas con esa plata, que sea en favor de Dios y de los más necesitados, sí. Y puede ser ahí tal vez con tu papá y tu mamá nomás, como tú dices. Pero la Biblia nos llama a ayudar a todo el mundo. Yo lo llamo, hermano, a que se despierte, que sí, que hay que ofrendar, hay que diezmar, sí, bajo los principios de Dios. Porque no es solamente él, sino hay muchas iglesias que dicen que no se diezma, que no se ofrenda, hermano, y están equivocados. Ya hemos hablado acerca del diezmo y este hombre, yo creía que iba a decir algo interesante, porque habló cosas, hermano, que ni me movían. Ni me llamaban a decir, bueno, eso está bien. No. Llamaba a que la gente se esclavice en el trabajo para poder tener. Que tu mentalidad tiene que estar siempre en el trabajo para que no te falte nada. Y yo dije, esta es la iglesia de la prosperidad. Pero con una prosperidad diferente, porque este no diezmaba ni ofrendaba. Y así contaba de otro que hacía lo mismo. Pero él no ofrendaba ni diezmaba. No sé cómo mantienen la iglesia, tal vez a través de que ellos mismos dan un aporte por su cuenta. Las cosas en Dios no se manejan así, hermano. Tenemos que manejarlo bajo los principios y valores de Dios, porque Dios sabe por qué lo hace. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios sabe por qué lo hace. Hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 15, capítulo 29 y 30. Es parte del hijo pródigo que habla aquí. Y dice así: mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiendo yo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro más gordo. Esta es la parábola del hijo pródigo. Enojado porque el padre había hecho una fiesta para su hijo. En el versículo 32 habla: pero mi hijo, ¿cómo no vamos a hacer esto? Si tu hijo estaba muerto, mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cómo no voy a hacer fiesta? Dice. Y es verdad, hermano, pues ¿cómo no vas a hacer fiesta sabiendo que un familiar estaba más muerto que vivo? Y él decide hacer fiesta, reclamándole al padre. Recordémonos cuando tú lees toda la parábola del hijo pródigo, que cuando él pide la herencia también se la dio a él. O sea, la herencia del padre fue compartida también con los dos. No solo le dio al pródigo, al que se fue, sino que también se la dio a él. Pero él estaba todavía con su papá. El padre le termina diciendo en el versículo 31: pero mi hijo, ¿cómo vas a creer eso si tú sabes que todo lo mío es tuyo? O sea, ya había recibido su herencia, pero le está diciendo: todo lo mío es tuyo. Y es verdad, hay herederos, aparte de eso. Ya le habían dado la parte que le tocaba aquí. Ahora bien, hermano, tú ves esta parábola del hijo pródigo y ves un poco de egoísmo de parte de un hermano, porque mira lo que dice el 29, el 29. Mas él respondió y dijo: padre, he aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme contigo. El 30 es: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes en ramera y ha hecho matar para él el becerro más gordo. Ahora, mira, hermano, hay una canción en el mundo que dice lo siguiente. Dicen que la distancia es el olvido. Parece ser que a este hombre que está aquí, que dice que le obedecía al padre en todo, que nunca le había desobedecido, cuando el padre descubre que él estaba ahí, le dice que entre.
Lee todo y vas a ver. Le dice que entre y empezó la desobediencia. Empezó a salir lo oculto de su corazón. Tú cuando ves a Job, también salió lo oculto, porque el Job le empezó a reclamar a Dios por la situación que él estaba viviendo, no entendiéndolo, claro, no sabía que era una prueba de fuego, pero empezó a reclamarle a Dios. Y de Job empezó a salir lo que tenía oculto en su corazón. Este hombre se olvidó incluso de que era el hermano. Porque dice, cuando viene tú hablando así tan despectivamente de su hermano que no lo había visto años. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros en la vida, ¿no? Hoy en día nuestros familiares corren para otros lugares a vivir, otros fuera del país. ¿Sabe que ese amor poco a poco se va enfriando? Sí, yo te lo digo, yo lo he experimentado, yo lo he visto. Ya no es lo mismo que cuando el papá o la mamá se muere y está viviendo contigo. Los que están viviendo contigo sienten un dolor tan grande por aquel ser que se le ha ido. Peor si es su hijo. Un dolor. Pero cuando el hijo o la madre están fuera del país, es diferente, hermano. Ya el dolor es más calmado. Ya no es lo mismo. No quiero decir con esto que el amor del padre se acaba. No se acaba. El amor del padre siempre va a estar ahí. Siempre va a estar recordando a su hijo. Y este padre que cuando regresa a su hijo, él no se había olvidado. Recordemos que él se acerca contento de ver que regresa a alguien que lo daba por muerto. Porque recordemos que estamos en el misterio de la reconciliación. Este evangelio que tú ves aquí, Dios lo hace ver a través del apóstol Pablo, lo hace ver como el ministerio de la reconciliación. Pues eso quiere Dios, que el mundo, los hombres del mundo son los pródigos. Y Dios quiere que venga a la reconciliación con su Padre. Y fíjate que está dispuesto a hacerle fiesta, pero cuando llegue, no cuando viene en camino. Porque no se puede hacer fiesta cuando alguien está en camino, pues, hermano. Cuando alguien viene de viaje o se va de viaje, pero principalmente cuando viene de viaje, uno está dispuesto a hacerle fiesta a esa persona. ¿Verdad? De llenar de algarabía su casa porque viene esa persona. Pero ¿y cuándo hace la fiesta? Cuando ya está ahí. Digo esto porque muchos cristianos dicen que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No, es cuando llega a la casa. Cuando determina caminar, el Padre se acerca y lo lleva a la casa. Es cuando llega a la que es la fiesta. Así que cuando usted escucha a un predicador que diga que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, eso es mentira. ¿Cuántas fiestas han hecho ellos? Y ahorita muchos de esos que le hicieron fiesta están en el mundo, están gozándose en el mundo. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en el camino. Y así, hermano, hay otros en cambio que tienen a sus familiares tan cerca, hermano. Hemos hablado de esto. Y no los visitan. No se acuerdan de ellos. No le dan cuando verdaderamente en el momento que necesita, no le dan lo que tiene que tener. Pero cuando ya están enfermos, hermano, hasta el mundo se da cuenta de esto. Peor un cristiano. Un cristiano está para estar despierto ante las cosas del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Tal es el caso que muchas de estas personas del mundo mismo lo comienzan a criticar a estas personas que lloran falsamente. Tal vez les duela. También, yo digo, sí les duele, ¿verdad que sí les duele? Pero ¿por qué no se acordó cuando estaba en vida? ¿Por qué no le ayudó cuando necesitaba? Pero duele mucho esto. Que no reconozcamos nosotros muchas veces a nuestros hermanos por el hecho de haber hecho algo. Hay muchas iglesias, incluso muchas denominaciones que viven divididas. Todas estas denominaciones causan divisiones. Aquí no me vengan a mí con que la fe nos une. La fe no nos une.
Porque si esa fe que ellos practicaban fueran como la de Cristo, como lo utilizó Cristo verdaderamente, estuviéramos también ahí peleando. Pero no es cuestión solo de esto de fe, sino también de amor. Porque muchos utilizan la fe mal. Por eso digo, hay fe negativa, hay fe a conveniencia, hay fe de prosperidad. Y la fe de eternidad, que la tienes que poner en práctica, tienes que vivirla. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra que no la veo? A veces él hizo fiesta al hijo, no porque era su hijo predilecto, porque Dios no tiene hijo predilecto. Porque muchas veces cuando uno está pendiente de alguien, hermano, muchas veces como padre, un padre está pendiente de un hijo más que otro, no porque sea su hijo predilecto, sino porque anda mal, anda pensando mal, anda haciendo las cosas mal. Entonces, muchas veces uno tiene que estar atrás de ese hijo. Yo te digo una cosa, yo a mis hijos los quiero por igual a todos, a todos. Yo no tengo hijos predilectos. Pero si me toca a mí estar atrás de uno, aconsejándole, hablándole y dándole algo, lo tengo que hacer. Porque ese necesita más que el que no necesita. Y muchas veces tenemos que darle a nuestros hijos, muchas veces a aquel que necesita más. Pero los otros no necesitan. Es más, los otros ni se acuerdan de sus hermanos. Más que todo hay gente que no se acuerda ni de sus hermanos, que vive aislado, hermano, que nunca visitan a sus hermanos. Yo no sé si ya los reconocen como hermanos o no. Y ellos piensan que viven bien así, que ellos están bien, viviendo aislados de sus hermanos. Y es capaz de decirle lo mismo. Y tu hijo. Ya no es el hermano, se olvida el parentesco ahí. Yo sé que en este mundo han muerto muchos seres queridos. Y que se pongan a meditar ellos, que si ellos estuvieran aquí con ellos, iban a llorar más que estando allá. Es más, muchos no pueden ni venir. Cuando un ser que se han jactado muchos que lo querían, no han podido ni venir. Es más, ni vienen todavía a ver aquel ser querido que se le murió aquí. Que ellos hablaban que daban la vida. Que ese era todo. Hasta la vez llega, porque yo tengo eso en mente. Porque para eso estamos aquí los cristianos, para ver cómo se mueve el mundo. Porque el mundo es una decepción, hermano. Dice las escrituras que nosotros vamos a tener que ser aborrecidos. Y en esta semana experimenté ese aborrecimiento de la gente hacia los cristianos. Ayer casualmente hasta me estaba enojando por dentro. Pero reaccioné a tiempo, ¿sabes? Porque estaba hablando a alguien de Dios y no a la persona que se enojó conmigo, sino a otra. Se enojó porque estaba en el portal cerca de su puerta. Y vi el odio, habló que yo amo a Dios, que yo amo a Dios. ¿Y por qué me odia? Yo quería hablar con él, pero me daba cuenta que el hablar con esta persona era inútil. Él más tenía odio que amor. Lo que sí le contesté es que me dijo, ustedes son unos mentirosos. Y lo que les contesté fue lo siguiente. Y me fui porque me estaba enojando. Le dije, ¿sabes qué? Yo no soy mentiroso, porque los mentirosos son hijos del diablo. Yo creía que me iba a responder, no me respondió y mejor me di la vuelta. Y yo quería reaccionar de otra manera, hermano, porque se portó muy grosero, muy bravo este señor. Pero yo dije, ¿por qué te enojas? Si se avecinan tiempos más difíciles que eso y tienes que soportarlo. 3 personas en esta semana vi el aborrecimiento de ellos hacia mí, de 3 personas. Personas que están a la defensiva, que comienzan a hablar y haciendo preguntas, y yo le quiero dar respuesta y no me deja de, oye, pero déjame darte la respuesta. Le digo, yo tengo respuesta para todo lo que tú estás hablando, pero que tú andas a la defensiva, tú no me dejas hablar, le digo.
No me dejas hablar. Personas que piensan que uno los está obligando. ¿Quién les estoy obligando? Yo no, ni a mis hijos los obligo que vengan al evangelio. Es más, le digo, tengo un hijo de 16 años que no lo obligo a venir al evangelio. Y es más, a veces me voy a la iglesia no porque no tenga autoridad por él. Sino que, ¿de qué vale que vaya a la iglesia si su mente va a estar en otro lado? ¿Por qué nosotros vamos a obligar a alguien si no? Yo personalmente no obligo a mi hijo, porque estos hijos obligados por los pastores, después salen, ya tienen su edad y se desatan haciendo lo que no le prohibieron los padres en esos momentos. Ya dejaron de adorar a Dios. Es el caso de aquel muchacho que hace años ya llegó a ser adulto, se fue de su padre y hizo lo que le dio la gana, hasta que se contaminó de aquella enfermedad de intimidad que tienen los hombres. Y ahí vino a reaccionar él. Hermano, yo te digo la verdad como cristiano. Yo tengo debilidad también por cosas del mundo. Todavía me llaman la atención. Todavía me mueven el piso, como dicen algunos. Sí, todavía. Pero yo le digo, después de lo que me sucedió ayer y muchas otras, yo volver al mundo, Señor, no lo permitas. Porque yo no digo, no, es que yo estoy fuerte. No, Señor, no lo permitas. Qué decepción para mí de ver hombres así, que te odian sin motivo, sin haberle hecho nada a ti. No hablo con odio, hermano. Tuve que decirle a una persona, mira, lo que yo te hablo, yo lo hablo con autoridad y con seguridad de lo que te estoy diciendo. Yo me siento seguro de lo que estoy hablando de Dios. Y ahí cuando le dije que tenía autoridad, él se quedó callado, hermano. Y ahí es que a esta otra persona, que no fuera sino otra persona de esa misma semana, se quedó callado y empezó a escucharme. Tuve que decirle que yo hablo con autoridad, yo hablo con seguridad lo que yo te digo de Dios. Yo no te obligo. Yo no te vengo a obligar a ti, le digo. Y la vida y la familia que me conoce es testigo de eso. Leía en Ezequiel que Dios primero manda a Ezequiel a muchos a hablarle. Dice, ya no, son pueblos rebeldes, ya no le hables. Después otra vez dice, háblale a los justos, que se encamine bien en su camino. Cuando yo le dije al impío de cierta morirá, háblale, si él muere y tú no le percibes, yo le mandaré. Y bueno, le habló. Y así, pero vuelve otra vez más acá, en el capítulo 4, le dice, son impíos, ya no les hables. Y yo le dije así, ya no te voy a hablar de Dios, le digo. Y la gente se siente bien porque, hermano, tú sientes cuando la gente está corriendo de ti. Tú vas caminando y sientes que la gente, eres como que tienes una enfermedad. Es como que por decir que tienes el COVID. Y la gente no se te quiere acercar y poco a poco disimuladamente se te va abriendo. Así ven el evangelio y aborrecen. Yo le digo, prefiero vivir así. Prefiero vivir solo en mi casa, le digo, Señor, que estar volviendo otra vez a este mundo. Gente egoísta, indiferente. Hermanos, tú solamente ponte, más que sea humanamente, a ver al mundo, pero buscando de Dios. Porque de nada vale. O sea, esto no me va a hacer a mí callar acerca de Dios. Yo voy a seguir hablando de Dios. Pero ya no les voy a hablar a estas personas que ya les hablé. Ya les dije de Dios. Ya le presenté a Cristo. Y no le abrieron la puerta. Se la cerraron. A la persona que me votó ayer le dije, pues tú no me estás votando a mí, le digo. Tú no me estás votando a mí. Tú estás votando a la persona que me envió, le digo. Y me votaron de que solo de soportar porque yo estaba en la calle. Pero lo importante de esto, hermano, es que aprendí algo en esta semana. Que fueron pruebas que Dios te pone para ver cómo, porque tenemos cosas ocultas. Ya te dije que entré en enojo. Y Dios te hace ver en la situación en que te encuentras tú.
Para eso muchas veces son las pruebas. A nosotros no nos gusta. Nosotros renegamos de esto. Le reclamamos a Dios por las pruebas que nos acontecen. Muchos llegan hasta, los que no conocen de Dios, llegan hasta odiar a Dios. Para ellos Dios es un enemigo. Y yo veo en el mundo gente farisea. Gente farisea, verdaderamente fariseos. Esta persona me decía que amaba a Dios y que lee la Biblia. Y como dijo Cristo, si ustedes amaran a mi Padre, me amaran a mí porque yo de Él vine, dice Cristo. Y esta persona no sabía ni lo que habla, ni entiende lo que habla. No entiende ni lo que le han enseñado. No entienden lo que leen. El Evangelio no es para obligar a nadie. Es la misericordia de Dios que tiene que actuar en ese momento. Nosotros somos instrumentos de Dios que le hablamos y presentamos a Cristo. Pero no para obligar a nadie, hermano. Que sepan que cuando a mí me vean... Hermano, es triste saber esto. Que tú te tienes que alejar de la gente. Yo hoy en día, de la familia, los amigos, casi no visito a nadie. Porque todos me han cerrado la puerta. Y cuando los he encontrado, fíjate que me pasa esto. Hace años visitaba a un primo. Él estaba sano y lo visitaba. Siempre lo visitaba, siendo ya cristiano. Y le hablaba de Dios. Y cuando estaba ahí, yo entraba. Después se enfermó. Se enfermó, él terminó muriendo. Pero lo que te quiero decir es que cuando él estaba ahí, yo entraba a su casa, hermano. Sí, yo entraba a su casa. Y me daba un vasito de jugo. Pero yo sentía, estando ahí adentro, así te lo digo, siempre lo he dicho, que estas personas que estaban al lado de él, que era su familia, en su corazón no me recibían. Era como aquellos que se acercaban a Cristo con su boca y lo alababan a Cristo con su boca y todo. Y dice, te acercas con tu boca, pero tu corazón está lejos de mí. Eso mismo uno siente muchas veces, a pesar de que mucha gente te trate y te diga, tómate este vaso de jugo, ven, siéntase a comer. Pero dentro de ellos no te aceptan. Quieren que te vayas, hermano. A esta persona que le estaba hablando ayer, anteriormente yo vi que yo me iba acercando y se me abrió. Y ayer la cogí a hablar, a preguntarle algo. Y estaba hablando, que te quemas, le digo. Te quemas. Si te quemas nomás te puedes ir. Me dice, no, entonces quédate quieto, le digo. ¿Por qué te vas abriendo? Estas personas que yo iba a visitar a mi primo, cuando él no estaba ahí, me recibían en la ventana. Siendo los hijos de mi primo, la esposa del primo. Y así, hermano, me recibió en la ventana. Y yo dije ahí, ya estaba enfermo él, se muere mi primo, no vengo más por aquí. No vengo más. Ah, pero sí son muy religiosos. Sí, porque me acuerdo que uno me tenía afuera hablándome, sí, hablándome de Dios, porque ella era catequista. ¿Y qué le puede enseñar a los niños? Y que yo les hablo, hago y cuando hay un muerto, ellos hacen misa. Ella, hasta a alguien que decía que es atea, que no cree en Dios, hablaba de Dios y yo, wow, le digo, qué milagro, pero hablaba de Dios en el catolicismo. Fíjate, te digo cómo es la vida allá afuera, hermano. Una vida de fariseos que llevan. Después visité a unos hermanos, unos primos más que todo. Hermanos, visitaba y todos me atendieron de la ventana para afuera. Hasta ahorita lo hacen, hermano. Y yo nunca les he faltado el respeto a ellos. Nunca les he insultado ni nada de eso. No, hermano, no hablo ni mal de ellos. Y ellos me atienden. Y por ahí hay alguien que llegó, yo me enteré que ya le están invitando a la casa. Y ella no ha ido. Yo voy a su casa incluso. ¿Cómo está? Y me atienden de afuera, de la ventana nomás. Pero vienen otros. Ah, sí, ¿quién es este? Ah, ¿quién es este? A mí me atienden de afuera.
Hay un amigo que sí, uno del barrio que sí me acuerdo que me atendió en su casa, me hizo entrar. Pero ahí los demás. Yo le digo, soy el hombre invisible. Yo digo, volver a este mundo. Volver a participar en las corrientes de este mundo. Para vivir esto. Tanta falsedad, tanta hipocresía, hermano. Y de veras que y ellos no se dan cuenta que ellos se hacen enemigos de uno. Porque uno lucha por acercarse. Hasta ahorita, y si mañana más tarde tengo una oportunidad, me les voy a seguir acercando, hermano. Pero son ellos los que se alejan. Son ellos que cuando están conversando, se te aíslan, se te van. O estás en un grupo conversando y tú empiezas a hablar, se van yendo uno por uno, hermano. Mira, te lo digo, es verdad, hermano. Hasta que tú te ves solo. Y tú te das cuenta, ya estás solo. Y todos se han ido. Han habido 10. Y se han ido a reunir a otro lado, se van reuniendo. Solo porque le hablas de Dios. Te haces un enemigo de gratis. Sí, de gratis. Es como aquellas personas que pasa a alguien desconocido por ahí. Alguien desconocido, sí. Y dice, oye, es que me cae mal esa persona. ¿Qué te ha hecho nada? ¿Pero por qué te cae mal? No, que me cae mal, no lo puedo ver, me fastidia. ¿Pero qué te ha hecho? Nada. O sea que de gratis tú le tienes un fastidio a esa señora, o esa señora, o esa muchacha, sin haberte hecho nada. Es que no me gusta esto, no me gusta. ¿Qué no le gusta a mí que le hable de Dios? Porque yo tengo que hablar igual a ellos. Para yo ser acepto en el grupo, tengo que hablar como ellos, pensar como ellos. Olvidarme del amor de Dios prácticamente. Olvidarme de Dios en ese momento. Es que por ahí una candidata, le habían dicho, una candidata que por ahí hay, que le habían dicho a la gente que está al lado, pero ya no hable de Dios, dice. ¿Qué? Es que a la gente no le gusta. Fíjate, así le habían de aconsejar a los consejeros que tiene esta candidata a la presidencia. No les hable de Dios. ¿Pero por qué? Es que a la gente no le gusta que le hable de Dios. No, ella dice, no, a veces, no, yo voy a hablar de Dios, les guste o no les guste. Yo de Dios voy a dejar de hablar. Y ella sin ser cristiana, o no sé si es cristiana, pero yo de Dios no voy a dejar de hablar, por lo menos habla de Dios. Pero a la gente no le gusta, tú te conviertes en un enemigo de ellos. ¿Y sabes cuál es el chiste? Que ellos no tienen ni argumento para enfrentarte. Se cierran en sus razones oscuras. Hermano, no entienden. Jesús cuando se acerca a la samaritana, le dice a la samaritana, sí, dice, nosotros adoramos aquí, pero ustedes dicen que hay que ir a adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, va a llegar el momento que ni aquí ni acá se va a adorar. Porque ustedes, le dice Jesús a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y yo adoro lo que sé. Y yo camino por lo que sé. Y yo hago las cosas por lo que sé. Yo no ando bautizando a mi niño de 1 año de nacido, de meses de nacido, cuando yo no sé. No entiendo. Porque eso es el mundo. Coge y bautiza a sus niñitos recién nacidos o de meses. Los meten y los bautizan. Y no saben por qué lo hacen. Lo hacen hacer la primera comunión. Y no saben por qué lo hacen. Se casan y no saben por qué lo hacen. Se ponen un vestido blanco y no saben por qué lo hacen. Y se jactan de tantas cosas que ni ellos mismos entienden. Yo estoy seguro de lo que hago. Gracias a Dios. Y se lo agradezco a Dios. Porque mi seguridad va más allá de que Dios me defiende en mi seguridad. Que muchos vienen y me hacen preguntas y les respondo. Y les digo, estás equivocado, estás mal. Eso no es así. Y lo hablo con seguridad y con autoridad de Dios. Pero ellos no. Siguen bautizando a su hijo. Ni entienden. Siguen celebrando Navidad y ni entienden. No saben nada de la Navidad. Y vienen los Reyes Magos que bajaron y siguen haciéndole fiesta. Y siguen con su Semana Santa, que ya no es una semana, es un día. Que ni siquiera ese día lo viven. Pero lo hacen y no lo entienden. Así están como esa samaritana. Por eso le dijo Jesús, ustedes adoran
Los que no entienden, los que no saben, ustedes lo adoran. Nosotros lo hacemos porque lo entendemos. Y sabemos que lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien porque le estamos creyendo a Dios. ¿Ah? Porque estoy amando a Dios. Y si no tenemos a Dios, difícilmente, hermanos, difícilmente. No podemos estar nosotros de fiesta. Hermanos, ¿sabes una cosa que veo en la Biblia? Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que Jesús se está riendo. Más que todo en el plano ya adulto. Más que todo en su ministerio. Aún cuando fui a la fiesta de Canaán, tuvo que poner en el puesto a María. Y yo dije, ¿por qué? Porque a veces no hay tiempo para estar de fiesta, hermano. Fíjate que el padre a este hijo que se había quedado no le había hecho nada. Y quería hacer fiesta, pero no para gozarse con su papi, sino con sus amigos. Estos del mundo, así, el mundo. Y así hacemos fiesta. Ah, sí, esa es otra, hermano. Que cuando hacen reuniones ya a uno ni lo invitan. Ni lo invitan. Y este hombre hablaba de que tú no me das ni siquiera un cabrito para hacerme una fiesta y irme a gozar ¿con quién? ¿Con él? ¿Con el papá? ¿Con el hermano? No, con mis amigos. ¿Y qué clase? Vaya usted a saber qué clase de amigos tenemos nosotros en el mundo. ¿Sí? Difícilmente en el mundo tú puedes encontrar un amigo. ¿Sí? Porque a veces ni en el evangelio mismo te encuentras un amigo. Aquí, de ver tanta indiferencia de estos siervos, de estos ministros llamados de Dios, que son indiferentes al evangelio que Dios presenta. ¿Cómo vamos a estar de fiesta, hermano? Este padre tal vez incluso estaba todo este tiempo pasó pensando, y el hijo sabía dónde estaba. El otro hijo mayor sabía dónde estaba el hermano y qué hacía. Y él cómo sabía, a dónde andaba. Y salió a relucir en su corazón el padre ordenándolo que entre. Yo nunca te he desobedecido. Y está desobedeciéndole. Pero ya estabas desobedeciendo. Es como aquella persona que me dice, no, que yo no soy peleona, que por aquí, que por allá. Yo digo, no quiero discutir con usted porque a usted le gusta el problema. Déjeme tranquilo. No, se me empala, se me pone así de frente. No, que yo no soy peleona, que ¿y qué estás haciendo? No, que tú dices que yo soy... ¿Y qué estás haciendo? Y solamente con eso lo fui apaciguando y se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo era verdad. Este dice, yo nunca te he desobedecido, y ya le estaba desobedeciendo al Padre. Y 2 veces, no le dijo una vez el Padre entra, 2 veces, tú ves la Biblia 2 veces. ¿Y cuántas veces más le habrá dicho el Padre rogándole tal vez, incluso a que entre a la fiesta? Y cuidado, así mismo nos quedamos fuera de la fiesta nosotros, de aquellas bodas del Cordero, por estar pensando en nuestro coraje, en lo que no nos hace bien, hermano. Hermano, a mí el tiempo se me va rápido y parece que he hablado 2 minutos, te digo la verdad. Ya tengo casi 1 hora aquí hablando. Y yo sé que muchos, ni siquiera muchos sinceramente ven esto en su casa. Pero para mí no es fácil. No es fácil venirme a parar aquí. ¿Por qué? Porque yo me preparo. Porque yo ando estudiando. Yo no solamente ando leyendo, ando estudiando, ando averiguando, ando indagando. Y duele saber que muchos ni siquiera lo ven. Yo le digo a mi hijo, y en la historia alguien lo ve. No, no lo ven, solo lo pasa así nomás. ¿Serio? Yo pensé que lo ven. No lo ven nadie. Yo le digo una cosa a muchos, no sabes lo que te estás perdiendo. Busca de Dios. Y ya sabes que yo con mis predicaciones no estoy obligando a nadie. Porque como yo dije, y muchos son testigos, ni a mis hijos, ni a mi hijo que es menor de edad, yo lo obligo. Porque yo quiero que de corazón empiece a amar a Dios. Cristo te ama, yo también. Busquen de Dios.